Muy buenos días, señoras ministras, buenos días, señores ministros, también a la comunidad que sigue la transmisión. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al día viernes 2 de octubre del año 2020. Antes de tratar el orden del día dispuesto, me gustaría hacer mención que hemos entrado en el llamado Octubre Rosa. Recordar que están vigentes las leyes 3.803 y 6.211, por la cual nuestro país instituyó 2 días laborables de permiso para todas las mujeres, a los efectos que las mismas se practiquen el examen anual de Papá Nicolau y mamografía. Desde la Corte Suprema de Justicia hacemos un llamado al cumplimiento estricto de estas normas, a que nuestras madres, esposas, hijas, compañeras, se hagan estos estudios que salvan vidas cuando son detectadas a tiempo algunas dolencias. Creemos que la ley tiene que tener una efectivización material puntual tanto en los ámbitos públicos como privados. Por lo tanto, a partir del día de la fecha y durante todo el mes, los ministros de la Corte vamos a aportar los distintivos recordatorios de este mes y vamos a hacer las campañas correspondientes para la efectiva difusión de esta obligación legal, instando a todas las mujeres del país a que se realicen estos estudios que van a salvar, repito, muchas vidas. Entrando en el tema del orden del día, tenemos como primer punto 3 temas administrativos. El primer tema corresponde a la nota de la Dirección General de Administración y Finanzas 858 de la Dirección General de Administración y Finanzas, por la cual remite adjunto el informe del Departamento de Presupuesto sobre disponibilidad presupuestaria para la contratación de 29 personas para prestar servicios en carácter de seguridad en el complejo de edilicio de Palacio de Justicia, kilómetro 8 de la circunscripción judicial de Alto Paraná. Al respecto, quiero conceder el uso de la palabra, con permiso del Pleno, al licenciado Rubén Ayala, director general de Administración y Finanzas, que nos acompaña en esta reunión, a fin que aclare los puntos atinentes, la forma de financiamiento y realmente el destino de estas 29 personas que van a ser contratadas finalmente en forma directa por el Poder Judicial. Adelante, por favor, licenciado Ayala. Gracias, señor presidente, señoras ministras, señores ministros. Bien, en sesiones plenarias anteriores se había tratado la cuestión del personal de seguridad de las diferentes localidades judiciales, locales judiciales de la circunscripción judicial de Alto Paraná. Como una alternativa a la contratación de personal de seguridad a través de empresas de seguridad, se plantea la contratación por el rubro jornales de 29 personas, que es lo requerido por la circunscripción judicial, para cubrir realmente puestos de seguridad en todos los locales de las diferentes sedes judiciales de la circunscripción de Alto Paraná, de Ciudad del Este, de Encarnación, Hernandarias, diferentes juzgados de paz, Santa Rita, en fin, todas las ciudades y poblaciones que tengan un local del Poder Judicial. Entonces, a fin de que la Corte pueda tomar una decisión, se arrima a este informe de disponibilidad, en donde se informa que es factible asumir un compromiso con estas 29 personas por lo que resta del año, 2 meses más el aguinaldo proporcional, y el año que viene con el presupuesto 2021. Es importante señalar que las limitaciones que la institución tiene este año, las más notorias y delicadas, son las limitaciones financieras, no la presupuestaria. Vale decir que disponibilidad presupuestaria existe en cantidad necesaria para cubrir estas erogaciones, y las retracciones que hubieron en la ejecución presupuestaria este año fueron por la cuestión financiera. La situación sanitaria retrajo las recaudaciones de ingresos judiciales muy notoriamente, muy sensiblemente. Por ello, ya en su oportunidad, la Corte tuvo que hacer una racionalización de 33.000 millones de guaraníes. Entonces, la cuestión principal o la situación a salvar, la situación principal a salvar es la financiera. En este caso, además de la disponibilidad presupuestaria, está asegurada la disponibilidad financiera
para cubrir estas erogaciones. La disponibilidad financiera, si se hubiese contratado a través de una empresa de seguridad, lo mismo se iba a ver comprometida y por un monto superior al de contratar gente por el rubro de jornales. Sí, es lo que habíamos sacado en la reunión anterior, que había un promedio de gasto de 4,5 millones y un poco más por cada una de las personas que iban a ser, digamos, involucradas en el servicio. Con esto vamos a obtener la prestación del servicio, pero, digamos, con un monto promedio inferior. Lo que vamos a hacer también es disponer que estas personas que sean contratadas pasen por los exámenes psiquiátricos, psicológicos y toxicológicos que hoy día, en este mismo momento, se están efectuando a través de la Dirección General de Recursos Humanos a todo el personal de seguridad y a todos los choferes que dependen del Poder Judicial, teniendo en cuenta el trágico suceso que enlutara al Poder Judicial este año. Si algún ministro o ministra quisiera hacer alguna consulta al licenciado sobre el punto, doctor Jiménez Rolón, por favor. Solamente para que llegue el tema que se está tratando con la mayor claridad posible a la ciudadanía. Los que estamos acá entendemos perfectamente la diferencia entre disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera, pero parecería para el que es lego en la materia que cómo sería posible que haya disponibilidad presupuestaria y no financiera, que no es el caso específico, pero para que se pueda entender si puede hacer esa aclaración. Perfecto. Sí, excelencia. Bien, el presupuesto general de gasto de la institución se programa año a año, generalmente en un 80% sobre fuente 10 que proviene de la Dirección General del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, y un 20% sobre fuente 30 que depende de las recaudaciones de ingresos judiciales. La ejecución de ese presupuesto está sujeta, por un lado, a la remisión de fondos por parte del Ministerio de Hacienda sobre ese 80% programado sobre esos fondos y a la recaudación de ingresos judiciales sobre ese 20% del presupuesto. Con la situación que se produjo este año a nivel mundial, cayeron las recaudaciones de ingresos judiciales de un promedio de 1.200 millones de guaraníes por día para la Corte, porque no hay que olvidar que de ese total recaudado hay un porcentaje importante que va al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Entonces, el promedio para la Corte quedaba 1.200 millones de guaraníes que se financiaba el presupuesto aprobado para este año. Esa recaudación cayó en días a 8 o 9 millones de guaraníes. Entonces, hubo una retracción extremadamente importante en la recaudación de ingresos judiciales y eso hizo de que el presupuesto aprobado el año pasado para este año no tenga ese financiamiento que estaba previsto en una recaudación normal. Entonces, de eso deviene que tenemos presupuesto, pero el dinero para financiar ese presupuesto que viene de las recaudaciones de ingresos judiciales se volvió insuficiente. Entonces, justamente la Corte tomó la decisión de hacer una racionalización importante de gastos y dijo, bueno, estos 33.000 millones por este año no se usan. Entonces se evita, aparte de ejecutar el presupuesto, de erogar o de comprometer fondos que difícilmente íbamos a tener porque cayeron las recaudaciones. Adicionalmente se hicieron también recortes importantes en fuente 10 que eso impactó positivamente en las finanzas públicas a través del Ministerio de Hacienda. Pero esa dicotomía que hay entre presupuesto y financiamiento deviene de esa situación, de la caída de las recaudaciones por esta situación que nos afecta a todos, ¿verdad? Correcto. Gracias, licenciado. ¿Algún ministro quiere hacer uso de la palabra sobre el punto? A consideración del Pleno, entonces, el primer punto, el punto A del primer tema administrativo. Muchas gracias, señores ministros. Pasamos, gracias, doctores. Pasamos al segundo punto, la nota número 214 del Comité de Evaluación de Ofertas, por la cual remiten para su estudio y consideración los siguientes proyectos. Primero, por el cual se constituye el Comité de Evaluación de Ofertas para las contrataciones públicas de la Corte Suprema de Justicia
durante el ejercicio fiscal 2020. Se adjunta como antecedente la resolución número 43 del 29 de abril de 2020 del Consejo de Administración Judicial. A consideración del Pleno este primer subpunto. Doctor Jiménez Rolón. Que veo, salvo que me hagan conocer algún otro elemento de juicio distinto, es que lo que se está haciendo es prácticamente hacer lo que ya se hizo al comienzo de año, Exacto. cuando todavía existía el CAJ. El CAF, exacto. Entonces mi pregunta es, ¿no sería más adecuado, en vez de disponer la creación, Una ratificación una ratificación? de la resolución 43? Exacto. Comparto con usted. Por lo tanto, vamos a someter a... doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, por favor. Presidente, Sí. Un segundo, doctor Fretes. Primero el doctor Manuel de Jesús y después el doctor Antonio Fretes. Doctor Manuel, le escuchamos. presidente, acá se indica que es la creación de un comité de evaluación de ofertas para contrataciones públicas de la... Considero entonces que va a ser una especie de comité permanente para contrataciones públicas. Así es. Hace cada año. Es lo que se ha... Conveniente caso por caso. Acá no aparece quiénes son los que van a integrar la comisión de evaluación, porque esa comisión de evaluación tiene que ser también de acuerdo con esto. Sí, doctor. Perdón, Sí. Justamente en la resolución 43, cuya ratificación propone el doctor Jiménez Rolón, dice el artículo primero, constituir un comité de evaluación de los procedimientos de licitación pública, licitación por concurso de ofertas y de todas las demás modalidades de contratación pública que realiza la Corte Suprema de Justicia con las personas que ejerzan los siguientes cargos: Director General de Administración y Finanzas, Director Financiero, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Director de Área del ámbito solicitante de los bienes, servicios y obras móvil conforme al ámbito solicitante, que en cada caso podrá designar además al director departamental y o funcionario técnico que integran el comité de evaluación para cada caso específico, es lo que usted hace referencia. Estas designaciones serán comunicadas en tiempo y forma al Consejo de Administración Judicial, en este caso sería ya al Consejo de Superintendencia, Unidad Operativa de Contrataciones y al Comité de Evaluación. Y 2 funcionarios técnicos propuestos por el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en este caso sería Consejo de Superintendencia de la Corte, designado para el ejercicio fiscal 2020 a las siguientes personas: 1, abogado Alex Gabriel Almada Cáceres, y 2, abogado Mirko Aníbal Duré Rolón. Artículo 2, designar al licenciado Rubén Darío Ayala Olmedo como coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas. Artículo 3, designar al abogado Mirko Aníbal Duré Rolón como coordinador adjunto del Comité de Evaluación de Ofertas. Artículo 4, disponer que dichas funciones sean ad honorem. Artículo 5, designar como supervisores de las contrataciones públicas realizadas por la institución a los miembros del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia. En este caso serían ya los miembros del Consejo de Superintendencia. Estimo que, como usted dice, doctor, con el punto de poner al director del ámbito solicitante, es que se genera, digamos, esa variable en la cual participa justamente el director correspondiente más las otras personas, y lo que entiendo que podríamos plantear es la ratificación de esta resolución 43 con los ajustes en donde diga Consejo de Administración Judicial, diga Consejo de Superintendencia. Doctor Fretes, ¿usted quería agregar algo? Yo tengo entendido, presidente, que no hay inconveniente de aprobar esta resolución, porque de una u otra manera, lo que acaba usted de señalar, hay ajustes de la otra resolución anterior porque ya no existe el cargo. Sí. De manera que me parece que por una cuestión práctica, y esto, ya con la cuestión es igual, que es idéntico. Es Solo idéntico. Lo que desaparece son las terminologías del Consejo de Administración Judicial. Exacto. De manera que a mí me parece, presidente, interesante aprobar esto también como un hecho generador de un nuevo concepto en la administración, ya que el cargo desaparece.
Por eso, presidente, considero que me parece interesante aprobar esto y ya vamos adelante. Gracias. Gracias, doctor Fretes. Sí, en realidad, si ratificábamos la 43, tendríamos que hacer esos ajustes. A lo mejor por practicidad sería conveniente ya aprobar el proyecto de resolución, sacar una nueva resolución que dice exactamente lo mismo, nada más con los ajustes terminológicos indicados. A consideración del Pleno, por favor. Está bien, presidente. Está bien. Cuestión de forma. Gracias, doctores. Por lo tanto, aprobamos el proyecto de resolución y vamos a firmar con fecha de hoy este proyecto. El segundo subpunto del inciso B dice, por el cual se establecen plazos obligatorios para la unidad operativa de contrataciones y el comité de evaluación de ofertas. Se adjunta la resolución 58 del 27 de abril del 2017 del Consejo de Administración Judicial. Licenciado, si podría hacernos una aclaración al respecto, por favor. Sí, señor presidente. Este proyecto de resolución es justamente para revalidar la resolución número 58 del Consejo de Administración Judicial del 15 de abril de 2017. Esta resolución lo que hace realmente es reglar de manera interna un plazo que establece la ley de 20 días para que desde la apertura se expida la institución con la adjudicación de la contratación ejecutada. Entonces en la misma se establecen plazos en días corridos de los que tienen que cumplir tanto la unidad operativa de contrataciones como el comité de evaluación de ofertas para remitir con el mayor tiempo, estos son tiempos máximos, y para remitir con el mayor tiempo posible al Consejo de Administración, quien finalmente es la que va a realizar la adjudicación con refrendamiento de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Yo cuento un total de 19 días. Los términos son idénticos Sí, a la resolución 58 y lo que se hace es un ajuste terminológico nuevamente. así mismo, presidente. Muy bien. A consideración del Pleno, por favor. Eso que dice en vez de administración, perdón, Consejo de Administración se reemplaza. el tercero. Y no sé por qué tengo subrayado yo acá, presidente, remitir el dictamen hasta ahí de refrendamiento es lo que se elimina de esta resolución 58. Tengo tachado acá. No, en el proyecto yo tengo dice de remitir el dictamen de refrendamiento, Acá tengo dictamen. coma, proyecto de resolución y el Remitir el juicio a dictamen. Consejo de Superintendencia. Licenciado. Presidente. Sí, doctor. Presidente, yo tengo entendido que es interesante que también se ponga fecha a las cuestiones administrativas. En este caso, la OCE y el comité de evaluaciones, etcétera, cuando tiene un plazo, obviamente tiene que cumplir ese plazo. Ahora, ¿cuál es la sanción cuando no cumple ese plazo? Que me parece interesante poner. Es lo que yo iba a Porque- plantear, justamente. Sí, porque nosotros como jueces tenemos plazo que cumplir. Y si no cumplimos, 2, 3, vamos al jurado. Eso no va, presidente. Gracias. Se Gracias, sabe doctor. que las normas que no tienen una consecuencia son las llamadas imperfectas. Entonces tendríamos que Correcto. ver qué posibilidad hay. Es un modelo. Les planteo, La No complementación. está bien redactado, presidente, este artículo tercero. Remitir dictamen de refrendamiento. No existe así. en ese licenciado carácter. Ayala, si puede aclararnos el punto, por Remitir favor. dictamen y el proyecto de resolución en todo caso. Bien, Pero no dictamen refrendamiento. Es decía el En del el de- 2017. Sí, en el decreto reglamentario 21.909 que está derogado, en el artículo 10 expresaba que entre las otras funciones de la unidad operativa de contrataciones estaba revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del comité de evaluación de ofertas, elevándola a la autoridad superior de la convocante si correspondiere. Bien, en estricto rigor, este decreto fue derogado el 9 de diciembre del 2019 por el decreto 2992, que en su artículo 7º de funciones de la unidad operativa de contrataciones, inciso G, establece, dice,
someter a consideración del comité de evaluación, llevar adelante el acto de apertura de oferta, someterlas a consideración del comité de evaluación y elevar el informe de evaluación a la autoridad competente de la convocante para la toma de decisión. Eso es más correcto. Ah, bien. Acá se obvia la palabra o la frase de refrendar, la palabra refrendar. No obstante, habría que considerar, porque ese refrendamiento es la expresión material de la independencia de la UOCE, de toda otra oficina de la institución, y especialmente del Comité de Evaluación de Oferta, que tiene la delicada misión de hacer una recomendación de adjudicación en base a los documentos que contengan la oferta. Entonces, la unidad operativa de contratación hace una revisión completa de la propuesta que está haciendo el Comité de Evaluación de Oferta, una revisión legal y técnica. Y el resultado de esa revisión se remite al Consejo de Superintendencia, en este caso, con un proyecto de resolución, dice nuestra reglamentación interna, pero tampoco está en el decreto. Pero como dije al principio, esta resolución es de un ordenamiento interno. Entonces, para salvar el punto y atender lo que dice la doctora, creo que cumpliríamos con la normativa si ponemos remitir el dictamen correspondiente, Sí. no dándole Claro. una denominación. El que refrenda realmente claro, va a ser, exacto. en todo caso, el Consejo de Exacto. Superintendencia que vamos a remitir al Entonces cambiaríamos la frase de refrendamiento por la palabra correspondiente. Sí, Perfecto. remitir el dictamen Solamente. correspondiente, sí. Y agregar el artículo 5, que les propongo que diga: el incumplimiento de los plazos dará lugar a la instrucción del sumario y a la eventual aplicación de las sanciones previstas en la acordada 709/2011. Perfecto. Perdón, ¿qué era el liceo que decía la resolución 2017, licenciado? ICEO, Excelencia. ICEO. ICEO es el informe del Comité de Evaluación de Ofertas, por sus siglas. Ah, Una pregunta, presidente. ¿Y estos plazos son suficientes realmente para cumplir o son muy No, es ajustados? lo que en la práctica se aplica. La ley establece 20 días hábiles, 20 días corridos prorrogables por otros 20 más. Sí. Entonces, en términos prácticos, los 20 días corridos casi resultan insuficientes, porque hay que contar sábados, domingos y eventualmente feriados. Entonces, pero sin embargo nuestra propuesta vino en días corridos porque es, digamos, pedir 20 días más es lo extraordinario, o debería ser Sí. lo extraordinario. Entonces no quisimos proponer los 20 días hábiles porque con esos 20 días hábiles íbamos a A un mes. exceder exactamente los 20 días corridos que establece la ley. Entonces nosotros cumpliremos en pedir una prórroga apelando a lo que dice la ley cada vez que por A o B motivo de fuerza mayor o de complejidad de la evaluación que se está realizando se requiera de más días para poner a consideración del Consejo y eventualmente del Pleno de la Corte. ¿está? Claro. Muy bien, si les parece, entonces con los ajustes terminológicos y con la inclusión del artículo 5 que sugirió el doctor Jiménez Rolón, ponemos a consideración del Sí. Pleno para la aprobación. Sí, aprobamos, presidente. Gracias, doctoras. Gracias, doctor Fretes. Doctor Jiménez. Está perfecto, gracias. Muy bien, doctor Diesel, doctor Ramírez. Gracias, doctores. Muy bien, el siguiente punto corresponde a la nota 238 del Comité de Evaluación de Ofertas, por la cual se remite informe al Comité de Evaluación para la adjudicación del llamado a licitación pública nacional número 01/2020, concesión de servicios para la dirección de registro de automotores. Licenciado Ayala, si puede hacernos una explicación sobre el inciso C, por favor. Sí, señor presidente. Bien, en la sesión plenaria extraordinaria pasada se sometió a consideración de la Corte Suprema de Justicia la primera etapa de esta licitación pública nacional de concesión que se hace en función a la Ley de Concesión Pública. El proceso de adjudicación consta de dos etapas. En la primera se evalúa la capacidad técnica de las empresas y se puntúan. Y entre las empresas que hayan cumplido con la documentación requerida y con el puntaje requerido,
se solicita su calificación y la apertura de los sobres número 2 con la propuesta económica entre las empresas que hayan cumplido con ese primer filtro técnico y documental. En esa oportunidad fueron calificadas 3 empresas, un consorcio compuesto por 2 empresas, que es el consorcio de automotor compuesto por Winner SRL y Covipa SA, y para el servicio de chapas, la empresa Benito Rogio e Hijos SA. En esa oportunidad se dejó constancia de que la firma Chacomer Saeca había sido descalificada por no haber arrimado 2 documentos de carácter sustancial, situación que ya quedó plasmada en la apertura de ofertas y se elaboró acta con la firma de la representante de esa empresa. Entonces se procedió a hacer la evaluación que fue puesta a consideración de la Corte en la plenaria extraordinaria pasada, y la cual fue aprobada. Con esa aprobación se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas económicas del consorcio del automotor y de la empresa Benito Rogio S.A., Rogio e Hijos S.A., y se procedió a devolver el sobre número 2 a la empresa Taperuisa. Del análisis de esa apertura de las ofertas económicas surge este informe del Comité de Evaluación, en donde recomiendan adjudicar al consorcio del automotor compuesto por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. y Winner SRL para los servicios A, que es verificación física de automotores, y C, la parte documental, cédula verde, chapa provisoria, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego, bases y condiciones, y por ser el único oferente y que ha calificado técnicamente en todos los servicios mencionados conforme al siguiente detalle, y se detalla en el informe cuáles son los servicios para los cuales fueron calificados. ¿Puedo proceder a leer, Excelencia? A consideración de los ministros, eso corresponde al pliego que nosotros habíamos aprobado Así ya. mismo, señor. Sí. Aprobado, sí. Ok. Perfecto. Bien. Doctor Jiménez Y el Rolón. único variante. Sí. Doctor Jiménez Rolón. Sí, no, nada que objetar, solamente para ver si puede recordarme. Estas son empresas que antes se presentaban juntas, ahora se presentaban por separado, ¿eh? La primera, cuando se implementó en el año 99, si mal no recuerdo, el registro del automotor, estos servicios, estas 3 empresas se presentaron consorciadas. En llamados sucesivos se presentaron consorciadas Vivienda Paraguaya y Winner, y Benito Rogio e Hijos S.A. se presentó de manera separada por el ítem, por el lote de las chapas, la provisión de chapas. Es un grupo empresarial, digamos. Sí. Son empresas, son personas jurídicas diferentes. Sí. Gracias, doctores. Por lo tanto, sometemos a consideración del Pleno para la aprobación. Sí, se aprueba. Gracias, doctor Jiménez. Gracias, doctora Vareiro. Gracias, doctor Fretes. Gracias, doctora Carolina. Gracias, doctor Dice. El doctor Ramírez. Micrófono, doctor, por favor. Gracias. Gracias, doctor Aprobado, Ramírez. dice el doctor Ramírez. Queda aprobado entonces el inciso C. Con permiso del Pleno, podemos dispensar al licenciado Ayala, porque los 2 siguientes puntos no guardan relación con temas administrativos. Gracias, licenciado, Gracias, muy señor amable de su presidente. parte. Con permiso, gracias. El Excelente. punto 2 de los temas previstos para hoy es el proyecto de acordada por el cual se modifica el sistema de turnos para los juzgados de paz de Coronel Oviedo, que había solicitado el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Se acompañó un proyecto de acordada que puntualmente en su parte resolutiva dice lo siguiente: artículo primero, dejar sin efecto el artículo 3 de la acordada 1130/2016, que había sido la acordada que había dispuesto los turnos mensuales para los 2 juzgados de paz de Coronel Oviedo. El artículo segundo dice disponer que el sistema de turnos de los 2 juzgados de paz de Coronel Oviedo será por cantidad de expedientes, estableciendo la cantidad de 100 por cada turno. Tercero, establecer que los turnos de atención para los casos de violencia doméstica serán fijos de acuerdo al siguiente esquema: del 1 al 15 de cada mes el primer turno, del 16 al 30 o 31 de cada mes el segundo turno, para evitarnos problemas
deberían poner al último día del mes porque está febrero que tiene 28 o 29. Propongo esa modificación al último día de cada mes, Sí. del 16 al último día de cada mes. Artículo 4. Esta disposición entrará en vigencia a partir del lunes 5 de octubre del año en curso y se aplicará respetando el orden de turno correspondiente a cada juzgado para todos los casos. Artículo 5 de forma. Doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, ¿usted quiere hacer alguna alusión al respecto de este proyecto? No, presidente, yo creo que el proyecto está conforme al pedido que había dado el Colegio de Abogados de Coronel Oviedo y realmente va a solucionar el problema que se genera en la práctica ya, porque el hecho de que sea por tiempo, la cuestión de turno hace que se elija, se espere que determinado juez entre de turno. Entonces, con esto se va a solucionar ese problema y va a agilizar la tramitación. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que se adjunta. Gracias, doctor. Como ministro superintendente, doctor Diesel, doctor Fretes. Sí. También sentido, presidente. Gracias, doctor Fretes. Doctor Diesel. Sí, en general sin inconveniente. No sé nomás si sería conveniente hacer un agregado al artículo segundo, al final estableciendo que este sistema, con cantidad de expedientes, salvo lo establecido en el artículo siguiente, que cambia el sistema de recepción de expedientes, ¿verdad? No es alguna salvedad, nomás porque hay una contradicción entre el segundo y el tercero, entonces a lo mejor hacer algún agregado en el artículo segundo que dispense los casos de violencia doméstica como se establece en el artículo tercero. Anoté, doctor, quedaría redactado así, salvo lo establecido en el artículo siguiente. Perfecto. Perfecto. Muy bien, a consideración del Pleno para su aprobación. Aprobado, presidente. Muchas gracias. El último punto del orden del día corresponde a la designación de un interino para el Juzgado Penal de la Adolescencia del tercer turno de la Circunscripción Judicial del Presidente Hayes, considerando que el titular de dicho juzgado, magistrado César Rojas, interinará desde el próximo día lunes 5 de octubre, con perjuicio de sus funciones, el Juzgado Multifuero de Neuland, Loma Plata y Filadelfia. Al respecto, el ministro César Antonio Garay, superintendente de la Circunscripción Judicial, el presidente Hayes envió la nota que brevemente leo. Ante la decisión del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que acaeció en sesión ordinaria realizada el 30 de septiembre del 2020, concerniente a la designación del magistrado César Rojas Galeano como interino del Juzgado de Primera Instancia Multifueros con sede en Ciudad Neuland, Circunscripción Judicial Boquerón, Chaco Boreal, corresponde proponer a ese mismo Pleno del más alto Tribunal de la República a la magistrada Silvia Graciela Freres Martí, del Juzgado de Primera Instancia Penal Adolescente del segundo turno, para que interine sin perjuicio de sus funciones desde el día 5 de octubre del 2020 del Juzgado de Primera Instancia Penal Adolescente del tercer turno, Circunscripción Judicial Presidente Hayes, Región Occidental, y firma el superintendente de la Circunscripción Judicial Presidente Hayes, el doctor César Antonio Garay. A consideración del Pleno la propuesta del ministro superintendente. Muchas gracias. Queda aprobado entonces el último punto. No habiendo otros puntos que tratar, siendo una plenaria extraordinaria, agradezco mucho la presencia de las ministras y de los ministros que dieron quórum y pudimos realizar esta plenaria, y también a la comunidad que nos acompañó en este cerrado así. La sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al viernes 2 de octubre del 2020. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día.